Bueno, estamos realmente muy complacidos en Contrapuntos de recibir hoy a David Riff, que acaba de publicar en Debate Deseo y Destino, y que es uno de los intelectuales contemporáneos más importantes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. El libro es un estudio de lo woke, el ocaso de la cultura occidental y la victoria de lo kitsch. Estoy leyendo el subtítulo. David, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Dices que el universo woke tiene 4 antecedentes. Uno, el comunismo en su faceta de búsqueda del hombre nuevo. Otro, el mundo de la Revolución China y su abolición del pasado, de la Revolución Cultural China. Otro, la idealización un poco ruseana de el primitivo, del buen salvaje, del espíritu de la tribu, idealizado. Y otro que quizás se desprende de Freud, pero que tiene que ver con el triunfo del yo y lo subjetivo. ¿Cómo se combina algo colectivo, como sería el hombre nuevo o la revolución cultural, vertiente comunista, con lo subjetivo de, por ejemplo, el triunfo del yo? Bueno, para empezar, creo que hay un vínculo directo entre el fracaso digamos, del socialismo con una visión fundamentalmente económica de la realidad y la suba de movimientos digamos, de un subjetivismo radical. Y porque lo que me parece evidente es que a pesar de que los woke profesores adentro de las grandes facultades, las universidades, sobre todo en América del Norte, pero también en muchos países ahora, no solamente países, digamos, de habla inglés, de Australia, y sobre todo Inglaterra y Irlanda, sino, bueno, países que en principio podrían sorprendernos, o la influencia del woke podría sorprender, es decir, por ejemplo, Argentina, Brasil, etcétera, donde, para citar un ejemplo evidente, el movimiento trans ha tenido gran éxito. Y me parece que finalmente ellos, los wokes, no importa el nombre, woke es una manera, bueno, una manera de un título, un nombre, una descripción, pero obviamente si uno tendría que describir el movimiento de manera un poco más desarrollada, complicada, uno diría, yo creo, un movimiento identitario de izquierda que tiene vínculos con los movimientos identitarios de derecha de nuestra época, es decir, Bolsonaro, Trump, etcétera, Orbán, pero con mucho más, yo creo, diferencias. Y este movimiento, yo creo, nace del fracaso del comunismo y digamos que, entonces, una cultura de una subjetividad radical, pero con ambiciones morales y sociales mucho más
amplias, más grandes, piensan en cambiar el mundo por el método, digamos, de una transformación del lenguaje y de una reforma moral. Y bueno, has evocado dos movimientos comunistas importantes históricos, digamos, más o menos el guevarismo, el hombre nuevo, toda la zaraza castrista de una cierta época, pero que ha inspirado a millones y millones de personas en todas partes del mundo. Para mí, al menos retrospectivamente, me parece completamente una idea sin valor, sin una esperanza y no una idea. Y del otro lado, una versión light, L-I-T-E, como Coca-Cola Light, del maoísmo, en el sentido que ya has evocado, es decir, año cero, abajo el pasado, arriba el presente y sobre todo el futuro. Nosotros somos los buenos que hemos entendido lo que el imperativo moral de la época y el resto tiene que rendirse a nosotros y sobre todo en términos culturales. Lo que se llama en los departamentos de historia en las facultades norteamericanas hay un concepto, lo llaman presentismo, es decir, que todo es prólogo, el pasado es prólogo a nosotros. Y esa idea, bueno, te libera totalmente de cualquier necesidad de, digamos, enfrentar el pasado como algo importante, salvo en términos de la explotación. Es decir, que el pasado es una historia de víctimas y verdugos. Y que bueno, para ellos, y por eso el asalto, lo que interesa a los woke es destruir, digamos, una cultura clásica, jerárquica, alta cultura occidental, como para ellos no es cultura, sino una manera cultural de expresar la opresión. Y creo, por eso el woke es de un lado algo auténticamente, creo yo, revolucionario, pero del otro lado deja todo en su lugar. Es como la gran frase en la gran novela de Lampedusa, El gato pardo, donde dice el príncipe, todo tiene que cambiar para que todo siga siendo lo mismo. Y en un sentido, esto es, en realidad hemos visto que el capitalismo, por ejemplo, el Banco Santander aquí en España, o aún una empresa de armamentos, Lockheed Martin o Rheinmetall o no sé qué, pueden absolutamente festejar aceptar que los varones vienen al despacho en faldas, no importa, pero
no, porque no amenazan, digo, los woke adentro del capitalismo, de los bancos, de un, no sé, eh, no importa qué contexto moderno, económico. Em, le- bueno, siguen ganando dinero, no cambia los beneficios, todo lo contrario. Hay más mercados porque una idea del capitalismo del consumo, no creo que esto sea algo controvertido. Es que hay que facilitar el acceso a los productos. Es decir, que hacer la actividad de comprar lo más fácil posible. Y por eso, si todo tiene su propia boutique, su propia boutique adentro de un sistema capitalista. Entonces, no sé, en el Corte Inglés, no sé si ya ha llegado a España, pero en Estados Unidos y en Inglaterra ya existe. Eh, Puedes decir, tengo el departamento trans o el departamento queer con productos, bueno, para este grupo. Y bueno, se vende más. Entonces no hay razón para rechazar en principio. Esto ha estado el gran error de la derecha clásica y también de los neoconservadores. Incluso, bueno, no solamente en Estados Unidos, sino, digamos, como Mario Vargas o alguien que han pensado que el capital había un vínculo necesario, obligatorio, digamos, entre la, eh, el capitalismo y la tradición. Pero es todo lo contrario. El capitalismo, en principio, bueno, para el capitalismo la tradición es un obstáculo, no es una necesidad, ni algo, no hay no hay nada de necesario. Hay históricamente, sí, el capitalismo viene digamos, de una cierta, bueno, del poder, y el poder ha estado más de derecha que de izquierda, pero ahora no lo veo. Y esto también creo que hay que entender el woke adentro, sobre todo de la victoria absoluta del capitalismo. Me impresiona mucho un libro de un economista que, bueno, sus opiniones políticas no son los míos. Enseña Serbia, creo. Viene bueno, de una cierta izquierda, anti-Bosnia, etcétera. Bueno, es decir, el opuesto de mis ideas políticas o mis compromisos. Eh, eh, Desde Bosnia hace 35 años. Pero se llama Branko Milanovic, enseña en Estados Unidos. Y escribió un libro, yo creo, muy importante hace 20 años, ah, eh, que se llama el capitalismo a solo. Es decir, que no hay bueno, que la competencia ya se fue. Y ahora estamos en este contexto, digamos que el woke es un radicalismo, a pesar de cómo se identifican ellos. Ellos obviamente, no sé, el departamento de estudios de literatura en la Universidad de Princeton o no sé dónde. Ellos se imaginan, no sé, los grandes Bakunin o quién sabe. Pero de hecho en realidad, bueno,
Bueno, viven adentro de una economía del mercado y la tolerancia depende digamos, de no amenazar a las grandes empresas. Por ejemplo, me parece, bueno, que interesante manera de esa palabra, poco, bueno, insuficiente, que cuando hemos visto en los últimos 2 años una gran movilización en contra de la invasión israelí de Gaza y bueno, hablan de genocidio, no sé, pero bueno, de masacres y crímenes de guerra y todo, no hay duda. Y los estudiantes han manifestado y también personas adentro de las grandes empresas tecnológicas de tecnología como Google o como Amazon o como Microsoft. Y cuando había mucho dinero en cuestión, no aceptaban las reclamas, las demandas, las quejas de los estudiantes, de los trabajadores adentro de esas empresas, porque había algo, hubieran pedido dinero, cambiar su posición ante Israel-Palestina. Pero decir que, bueno, tenés que, no sé, hablar de ella para usar el lenguaje inclusivo en Argentina, por ejemplo, en vez de ella o ello. Bueno, no cuesta nada. Es clarísimo la interpretación, me parece muy atractiva. La idea central sería, los woke se venden a sí mismos como revolucionarios, están convencidos que lo son. En la faceta de revisión del pasado, juzgados solo con los moldes morales del presente, quizá lo sean, pero en términos de afectar las condiciones del capitalismo, no lo son en absoluto y al contrario son sus cómplices. Y el capitalismo ha demostrado que se adapta a la revolución woke muy fácilmente porque además simplemente multiplica la oferta. Sí. Hay una demanda fragmentada, pues multiplica la oferta, ¿no? Y ese, digamos, sería el núcleo primero de tu crítica al universo woke, de decir, no está afectando a la médula del sistema, aunque ellos lo piensen, sino que lo está revalidando, ¿no? Exacto. Pero al mismo tiempo sí afecta a algo central que también decías en esta primera larga respuesta, que tiene que ver con la alta cultura. Porque la alta cultura es tradición más talento individual en la definición de Eliot, y en el universo woke la alta cultura no existe porque todos pueden representarla y porque es por cuotas de género o de raza, ¿no? ¿Cuál es la afectación directa a la alta cultura del universo woke? Bueno, para mí, de vez en cuando hablo públicamente del libro, de mis ideas sobre woke, me dicen, pero finalmente no es tan serio. El woke no presenta la amenaza fundamental existencial como presenta, digamos, el cambio climático. Y no es un asunto que va a llevarnos a una guerra
bueno, una guerra jovesiana, cómo podríamos llegar con la migración de la época. Es fácil imaginar una, regímenes autoritarios que en nombre de frenar la migración empezarían o iniciaron una represión seria, fundamental. Lo vemos un poco con Trump en este momento, con su campaña de deportaciones. Y creo que va a lograr deportar 1 millón de personas. Bueno, no estará al nivel en términos proporcionales de las últimas grandes deportaciones en Estados Unidos, es decir, como vos sabes mejor que yo, de 1 millón de mexicanos, fin de los 40 del siglo anterior. Pero va a deportar a un gran número de personas y y arruinar la vida de millones de otras personas que van a tener que ocultarse, etcétera, etcétera. Bueno, en estos términos, la amenaza del woke no es al mismo nivel, pero amenaza algo que creo, o que yo veo como importante y más que importante, crucial en la vida moral y estética de personas, es decir, la cultura. El woke no va a cambiar nada adentro del capitalismo, al menos lo creo. Lo veo así, yo creo que hay pruebas, y hay pruebas, hemos tenido una versión u otra de woke desde los 90 del siglo XX. Entonces estamos hablando de 35 años o algo así. Entonces hay razón, no es una novedad, digamos. Y creo que, pero lo que destruye, el woke es una arma muy eficaz para destruir a la alta cultura, porque esa destrucción viene con una justificación moral. Porque woke, el otro elemento de woke es una versión secularizada de la reforma religiosa cristiana, sobre todo las reformas protestantes. Yo y Dios son los calvinistas, hay salvación y sos alguien, un bueno, un malo. Hay un maniqueísmo, digamos, al centro del protestantismo radical, que yo creo que, no lo digo en términos conscientes, pero viene de esa tradición reformista. Y esa tradición no acepta ni ambivalencia, ni ambigüedad moral. Y por eso la cultura, y tienen una visión de un lado religiosa y del otro lado, bueno, familiar, comunista en el sentido guevarista, que hay que empezar a cero. Y vamos, el mundo, toda esa cultura no tiene valor porque está corrompida, o sino peor, por sus vínculos con el imperialismo, el patriarcado, etcétera, etcétera. Y en este contexto, por ejemplo, la
el carácter personal de un artista es mucho más importante que el arte, o para decirlo de manera más aceptable a un woke, una persona woke. No se puede separar, no es posible y es inmoral separar la vida de un artista con su obra. Entonces, un Picasso, una persona horrible en términos de sus relaciones con las mujeres en su vida, y no solamente las mujeres, pero colegas, etcétera, su relación de explotación con Braque, por ejemplo, em, bueno, para ellos, en el contexto woke, que ha estado un hombre horrible en varios sentidos, es mucho más importante que lo que hizo como artista. Y más radical es que todo, para mí son en un sentido, yo creo que yo me sorprendería mucho que uno en 1000 adherentes al wokismo ah, ah, estarían conscientes del nombre de este señor. Pero me parece que en un sentido son todos los hijos y hijas, o si vos preferís, hijes de José Vasconcelos. Porque finalmente la gran frase de la UNAM, por mi raza hablará mi espíritu, es el credo woke. Es decir, para Vasconcelos no había, bueno, es un hombre muy complicado, un gran personaje, hay muchos aspectos de la obra y la vida de Vasconcelos, yo no quiero simplificar ni el personaje ni sus ideas, pero esa frase podría ser es la frase clave en el sentido para mí, para woke. Entonces, hablas en nombre de tu cultura. Entonces, un Shakespeare, un Cervantes, hablaban en nombre de la cultura dominante. Esa cultura ha estado imperialista, bla, bla, bla. Y entonces hay que abandonar el estudio o hay que transformar la obra en algo aceptable para nuestras sensibilidades contemporáneas. Y hay, por ejemplo, en Madrid en este momento, una producción no me acuerdo del título, pero de una obra de Lope de Vega, pero lo han transformado en un documento antiguerra. Y entonces, bueno, diga que diga sobre Lope de Vega, no creía que había que poner fin a la guerra, no imaginaba que, con razón, diría yo, pero pasó mucho tiempo, como vas a ver, en Ucrania, y en los últimos 30 años he pasado mucho tiempo en zonas de guerra. Entonces, para mí, una idea muy importante en el mundo bien pensante en España y en otras partes de Europa es que, bueno, la guerra es algo que es algo del pasado, y que si hay guerra es que finalmente no hemos logrado a liberarnos del pasado, etc. O Shakespeare, hay en Inglaterra producciones de Shakespeare en las cuales casi todos son trans. Bueno, ok, pero es una idea que el pasado no tiene sentido o autonomía. Es algo
horrible que deberíamos rechazar, o es algo que hay que transformar para que coincida con nuestros prejuicios. Decías de la vinculación entre el mundo protestante y el mundo woke, y cómo puede ser el woke una deriva de la relación personal con Dios que tienen los protestantes y de, digamos, su visión individualista de la religión, ¿no? Exactamente. Pero al mismo Y tiempo... del ser. Y del ser. Como decía un gran profesor en Colombia hace 70 años, Quentin Anderson, el ser imperial. Exacto. Pero hay otra cosa, y es que el mundo protestante cree en la postergación de la recompensa, que es importante, y cree en la santificación del trabajo. Ah. Y son dos elementos que el mundo woke detesta, ¿no? No, absolutamente. No, es como si es no sé, un matrimonio entre John Calvin y Wilhelm Reich. Bueno, nadie hubiera pensado que iban a enamorarse uno del otro, pero parece que sí. Y también, pero este rechazo del pasado, el gran poeta ruso víctima del stalinismo, Osip Mandelstam, habló de la cultura como una conversación en la cual entras, pero que ya existía desde siglos y que va a existir siglos después de tu fallecimiento. Pero los woke no creen en esto. En este sentido, solamente en este sentido, porque la revolución cultural china asesinó a millones de personas y puso en cárcel Hijos denunciando a los padres, etcétera, todo etcétera, esto. Esto no existe, pero es como te dije hace unos momentos, una versión light, pero es un rechazo. Por ejemplo, ahora dicen, bueno, no hay que leer los grandes artistas de la alta cultura occidental. Hay que leer, no sé, los poemas de inmigrantes, porque es más justo. Y la justicia es, digamos, el pretexto, la justificación, la manera de moralizar el proyecto woke. No estás rechazando Shakespeare, estás rechazando el Imperio Británico, digamos, en Inglaterra, etc. Pero en el libro dices, acercamiento de rechazo a la alta cultura, o este rechazo a la alta cultura, la ha derrumbado y es el fin de las humanidades. Pero también, o en cierto sentido, ¿no? Pero también alertas que esto se está llevando a la ciencia. Y ahí, digamos, donde lo que debería privar son los hechos objetivos, se está también tiñendo de esta moral que impone rechazar a un gran científico, aunque tenga aportes objetivos, en función de su comportamiento individual, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Acabo, hay una colección en la prensa universitaria de la Universidad de Yale en Estados Unidos y han publicado en los últimos 10 años más o menos una colección que se llama Jewish Lives, vidas de judíos. Bueno, en español no se traduce de manera confortable, pero es decir, biografías, pero sin originalidad, biografías, como se dice, sintéticas de personajes importantes en toda la historia del mundo judío.
y han pedido a casi todos los escritores que escriben en inglés de hacer una u otra de esas biografías. Y me pidieron, mi amigo Ian Buruma hizo Spinoza, y el gran psicólogo Adam Phillips hizo un libro brillante sobre Freud. Y me pidieron hace años y años de escribir el libro sobre Robert Oppenheimer. Ujú. Y acabo de hacerlo. Y en escribir el libro pensé, pero bueno, si hubiera estado el proyecto Manhattan, es decir, el proyecto para construir una bomba atómica, ahora en vez de en 1941. Hubieran debido decir, tenemos que tener 3 científicos queer, 4 trans, 5 lesbianas, chicanas, no sé qué, no importa. Y no hubieran simplemente dicho cuáles son los mejores, porque para ellos no hay, o al menos la idea de una objetividad que uno podría decir, este es el mejor físico experimental de nuestra época, tenemos que invitarlo. No, hay que pensar en la Cuotas. diversidad, en cuotas, etcétera, etcétera. Y yo no creo que hubieran logrado hacer el mismo trabajo en estos términos. Y regresar a tu ejemplo, había la ciencia, bueno, el mundo de los físicos americanos lo inventó en un sentido, inventar es mucho decir, pero la gran escuela de ciencia en los años 20 y 30 del siglo XX, las décadas 20 y 30 del siglo XX, ha estado Caltech, el sur de California, cerca de Los Ángeles. Y más o menos el primer presidente, el tipo que en un sentido fundamental armó la universidad, se llamó Robert Millikan, pero también era un racista, un eugenicista, etcétera, etcétera. Y ahora han borrado su nombre de la biblioteca de la universidad, etcétera, etcétera. Pero para mí, la realidad es que no hubieran existido sin Millikan, pero parecen no solamente aceptables, sino necesarios que borren el nombre, porque como racista, etcétera, etcétera. Y esto es un asalto contra la realidad y en un sentido creo que el wokismo es un asalto contra la realidad actual. Obviamente ellos creen que se puede reinventar la realidad. Es por eso, ¿no?, que yo había elegido el título Deseo y Destino para este libro, porque viene de una frase de un gran científico, de hecho marxista, pero obviamente hubiera odiado al woke, un inglés, Desmond Bernal se llamó. Y en uno de sus ensayos escribe, hay la historia del deseo y la historia del destino. El problema es que la humanidad no sabe distinguir entre Uno y otro. uno y otro. Y estamos ahí
En tu libro haces muchas afirmaciones, pero las vas justificando, algunas preocupantes porque son dolorosas, aunque sean ciertas. Por ejemplo, vaticinas el fin del liberalismo, está muerto como doctrina. ¿No te asusta en la medida que dices, bueno, las doctrinas tienen, como todo en la vida, nacimiento, desarrollo, decadencia y muerte? Y me gustaría preguntarte por qué piensas que el liberalismo está muerto. También, bueno, si quieres vamos a esa pregunta y luego tengo otras. Bueno, sí, por supuesto. Em, bueno, en un sentido fundamental, soy y siempre estilo spengleriana. No en el sentido de sus ideas sobre la decadencia, que me parecen, bueno, ideas de una derecha y una derecha que no me interesa. Pero en sus ideas, que son ideas que compartían los griegos y en la época del siglo XV en Italia, y que finalmente la historia no es un progreso. Yo no soy, yo soy pagano griego y no cristiano. En este sentido, me parece que hay ciclos de las civilizaciones, bueno, el triunfo, una época brillante, y después, bueno, las civilizaciones son mortales como nosotros, individuos. Y por eso, a un momento u otro, el liberalismo iba a colapsar. Es como decir a una persona, para nosotros, que una persona en el siglo XVII hubiera dicho, no, el mercantilismo va a perdurar toda la eternidad. Pero para nosotros hubiera sido una tontería y hubiéramos tenido razón, porque hubiera estado una tontería. El mercantilismo no iba a perdurar, pero el liberalismo tampoco. Y para mí el problema, la razón por la cual estoy bastante confiante, mira, mi bol de cristal se rompió hace 1000 años. Yo pensé que Hillary Clinton iba a ser iba a ganar contra Trump en 2016, entonces, qué sé yo, hay que tomar con un kilo de sal lo que digo en este sentido, porque decir lo que va a suceder, bueno, tiene sus limitaciones en todos sentidos. Pero bueno, dicho esto, me parece que el liberalismo no tiene respuestas a los grandes desafíos de nuestra época. No sabe qué hacer con la globalización económica. No sabe qué hacer, cómo enfrentar, cómo manejar, cómo solucionar la migración descontrolada. No sabe qué hacer con la nueva tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, en todos sus aspectos, incluso el aspecto del medio ambiente. Es decir, que hablamos de frenar el consumo de productos de gas, de petróleo, etc. Pero la inteligencia artificial va, en términos energéticos, es una
bueno, va a cambiar todo y, y no tiene respuesta, no sabe qué hacer con, digamos, la clase media, que pierde toda su, bueno, su confianza, sus recursos económicos, ni la clase obrera en los países ricos. No es por casualidad que el Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen en Francia, es el primer partido de la clase obrera autóctona francesa. Y una parte de la clase obrera inmigrante también, Kabyles, por ejemplo. Em, y creo que cuando un sistema social, económico, político es tan, bueno, que sin respuestas, obviamente va a morir. Y no veo un montón, leo un montón de ensayos y miro a un montón de libros que hablan del rescate del, del liberalismo, que el liberalismo es superior a, um, a sus, bueno, Esos alternativos, ¿no? sobre todo al mundo autoritario representado por los chinos y por Rusia y en un sentido otros países también. Pero bueno, es un... eh, pero no he leído ni un solo ensayo, ni libro, ni nada en el cual alguien habla de un proyecto liberal, nuevo proyecto liberal, para como alternativa eh, eh, posible. El autoritario. Y se ve, los jóvenes, me interesa, es una generación que padece de un miedo existencial, un miedo del futuro. Y lo hemos visto, por ejemplo, con la pobre Harris contra Trump en 2024 en Estados Unidos. Trump, que es un mago, diga sobre Trump, en términos políticos, es un mago. Y sabía, bueno, aprovecharse de los temores, de las angustias, las ansiedades de la población estadounidense. Harris habló de alegría. Los liberales dicen, bueno, sí hay problemas, pero vamos a arreglarlos. Pero han tenido décadas para enfrentar estos problemas y no lo han hecho. Y no veo cómo van a cambiarse, transformarse. Mira, en Ucrania, por ejemplo, hay un país yo paso una gran parte de mi vida ahora desde la gran invasión del 2022. He pasado, bueno, casi 40% de mi año en Ucrania, enseño en Kiev, etc. Escribo un libro. Pero hay Putin que quiere evidentemente restaurar una versión de un imperio soviético o ruso, de los propios, porque a él no le importa tanto la Unión Soviética, le importa Rusia. Es como Stalin.
la respuesta de Europa ha estado, bueno, han ayudado a los ucranianos, hablan de manera muy fuerte, pero hubieran podido intervenir si, ah, para enfrentar amenaza, esta amenaza existencial, pero no lo han hecho. Y creo que esto es un, un testimonio a la realidad, al estado real auténtico del liberalismo en nuestra época. El Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿qué saben hacer? ¿Cómo contestan a Trump? No saben qué piensan ellos, entonces es imposible. Bueno, y entonces estamos, los jóvenes me parecen más interesados en la izquierda dura y la derecha dura, es decir, en, para, en la France insoumise de la derecha y el Rassemblement, de la izquierda, perdón, y el Rassemblement Nacional de la derecha en Francia. Es un poco diferente en España porque los dos partidos clásicos, entre comillas, el PSOE, el PP, están todavía más o menos en control y Pedro Sánchez asesinó a Podemos y mis amigos aquí dicen que acaso que regresaría el PP, matarían a Vox. Entonces es un poco diferente. El caso de Trump es como si Abascal hubiera arrasado control del partido de Feijóo, ¿no? Y lo hizo con el Partido Republicano. Que lo tiene en el bolsillo. En el libro, por último, cuentas la fragilidad de las nuevas generaciones. Estos alumnos con miedo, como has dicho, que tienen vivimos como si fuera una era del mundo del trauma, una sobrerepresentación del miedo al trauma y ha hecho que los jóvenes tengan que protegerse, ¿no? Y eso implica una justificación de la censura, una pérdida de la libertad de cátedra y generaciones que tienen como de cristal que luego van a enfrentarse a la dura realidad, ¿no? Y frente a eso que sucede en la anglósfera, como le llamas tú, pero por extensión también al mundo latinoamericano y europeo, frente a eso está el dominio económico y potencialmente científico y de la alta cultura del mundo chino, que no tiene esos complejos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu acercamiento a esta generación de cristal? Bueno, no sé exactamente, pero es difícil resumirlo en una o dos frases, pero me parece que en términos, han pensado que la vida iba a seguir perfeccionarse. Y me parece yo creo que el temor es muy vinculado con la decepción. En un sentido, imaginaban un futuro para sí mismos, sin guerras, con fronteras abiertas, pero sin problemas, con fronteras. Y han también
aceptado una idea del ser humano como alguien. Están todos, en este sentido, para citar un hombre completamente diferente, están como los hijos y hijas de William Blake, del poeta inglés. En verdad, iban a transformarse sí mismos y a transformar el mundo, pero el mundo no es así. Y creo que la decepción para ellos, vinculado con el pánico ante el cambio climático, les ha llevado a un estado de ira, de depresión. Es por eso que de hecho estoy, y en un sentido este libro es un borrador o una colección de notas, de una sección de notas sobre un libro que quiero hacer después de Ucrania, si posible, que que lo he titulado como título de trabajo, El triunfo del dramático, porque creo que el trauma es digamos, la metáfora clave de la época, sobre todo para los jóvenes. Y no solamente el terapéutico. Mi padre escribió hace 70 años un libro que se llama El triunfo del terapéutico, pero él pensaba en términos de individuos. Y creo que hemos visto que hablamos ahora también del dramatismo de grupos y todo se explica así. Entonces es una generación construido de vidrio, pero que vive en una zona de terremotos. Difícil, Muy complicado. muy complicado. Y doloroso. Hay Muy doloroso. una última pregunta que le hago a todos mis invitados, David, que es por fuera de la conversación, aunque no puedo dejar de recomendar leer Deseo y Destino. No es una recopilación de notas, sino un ensayo muy profundo que discute los valores sobreentendidos y que arroja luz sobre muchos de los temas. Algunos los hemos abordado en esta conversación y otros no, incluido, por ejemplo, la paradoja de que el mundo es cada vez más mestizo, con menos razas definidas y al mismo tiempo se impone la cultura woke de los estamentos raciales cerrados, ¿no? Y entre otras muchas cosas, me parece un libro que hay que atender con cuidado, que explica el furor iconoclasta del mundo woke, que explica las razones del lenguaje inclusivo, que explica también por qué la inteligencia artificial con un primer proyecto de imágenes va a reproducir estos valores o los mantiene, etcétera, etcétera. Pero no tenemos tiempo, la conversación ha sido muy rica, hemos hablado de muchas cosas, inevitablemente otras se quedan fuera. Pero a los invitados les hago una pregunta por fuera de la conversación y es que recomienden un libro que el público de Contrapuntos no puede pasar por la vida sin haber leído. Muy interesante esto como pregunta. Bueno, sí. Yo diría finalmente bueno, si puedo nombrar, pero no sé cuál libro exactamente, pero yo diría los aforismos de mi gran maestro como estudiante en París, que me ayudó mucho, el escritor rumano Émile Cioran. Bueno, nos quedamos con El espíritu corrosivo
de Émile Cioran y agradecemos, invitando a leer cualquiera de sus libros porque son intercambiables, ¿no? Sí, intercambiables. Y nos quedamos muy agradecidos con tu visita, David. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar.